Olvan Valladares, analista político, un hombre que siempre habla y fija posiciones claras y contundentes. ¿Hacia dónde conduce, según su punto de vista, esta reforma de los artículos pétreos o despenalización de los mismos? Buenos días, Melvin, buenos días, Juan Carlos, Alejandra y al pueblo hondureño. Mire, yo creí que este tema no lo íbamos a tratar por lo menos en unos 50 años, después de los penosos incidentes del año 2009, donde las instituciones del Estado se pronunciaron en respaldo absoluto de la Constitución de la República. Yo estoy viendo esto con un gran pavor, porque esto solo es el preludio de la ambición que pretende crear, ya no digamos una reelección. ¿Quién nos dice que después de que si esto pasara, no nos van a venir con una reelección continua, indefinida, como ya se dio en Ecuador y se dio en Nicaragua? Por eso es que el pueblo hondureño tiene que estar muy atento de lo que está pasando. Otra cosa es, si esto va, en primer lugar, la Corte Suprema de Justicia debería rechazar de plano esta petición por cuanto es una transgresión a la Constitución de la República que está vigente hasta el último minuto. Es más, quiero advertirles también, aquí solo se leen los párrafos de la Constitución que convienen, pero la Constitución de la República dice que esta Constitución es irrevocable, que esta Constitución jamás perderá su vigencia, dice por ahí en un artículo de ellos, y que cualquier momento, hoy, mañana, pasado mañana, dentro de 5 o 10 años, todas las personas en que incurrieron en una violación de la Constitución, no importa cómo haya sido modificada, pueden perfectamente responder ante la ley. Porque no puede ser que estemos violentando la seguridad jurídica. Mire, esto tiene repercusiones muy grandes. Esto tiene repercusiones hasta con los inversionistas. Si un inversionista en el extranjero dice, ¿cómo es posible que vaya a arriesgar mis recursos si estos señores son capaces de modificar un pétreo de su Constitución de la República, que es una garantía política? ¿Qué me espera a mí si yo voy, invierto y al final del cuento me dicen que me van a nacionalizar mi empresa o me van a incautar mis bienes? Esto le indica a usted, lastimosamente, que al Congreso de la República cada día estamos perdiendo más calidad y sobre todo más responsabilidad. Yo le garantizo que ese montón de caras que se vio desfilar ayer en la Corte Suprema, el 70% ni siquiera han leído la Constitución de la República y por consiguiente con unas caras de ingenuidad y se pronuncian desgarrándose las vestiduras, como diría don Carlos Sosa Cuello, pretendiendo hablar en nombre del pueblo y sosteniendo un derecho que no ha sido conculcado, porque el derecho a elegir y ser electo no se coarta con la prohibición del continuismo y la reelección, no se coarta, los ciudadanos pueden hacerlo, pero todo derecho tiene sus limitaciones y por consiguiente el disuasivo que tiene el artículo 232 en el sentido de que se penaliza esto es porque se conoce la idiosincrasia de los políticos hondureños. Por ahí he oído a jurisconsultos decir, es que el pueblo ha cambiado, es que la situación ha cambiado. Sí, claro que Honduras ha cambiado y está cambiando, como dice el presidente Hernández. Los que no han cambiado son estos políticos del siglo XIX que se quedaron con estas mañas y pretenden por estas vías y estos subterfugios modificar algo que ha tenido tranquilo al pueblo hondureño durante tantos años. Con todo este entorno político, ¿cree usted que se le dará curso en la Corte Suprema de Justicia a este escrito y luego en el Ministerio Público o no se le dará en esos dos entes del Estado? Mire, solo un soplo divino, diría yo, que puede sobreponerse a la presión política que se ejerce desde hace algunos tiempos sobre los integrantes de la Corte Suprema. Y yo creo en los soplos divinos. Ojalá que en un momento de lucidez y de apego estricto a la ley, la Corte Suprema en primer lugar rechace, porque ya de por sí la admisión de ese escrito, de esa petición de derogación de un artículo pétreo ya constituye delito. Por consiguiente, la Corte Suprema no puede hacerse cómplice de esto. Es más, deberían estar descalificados todos si aceptan precisamente esa petición tan espuria, tan fuera de tiempo, tan impolítica. Y otra cosa, les recordamos, miren,
El fraccionamiento del sector electoral hondureño es otro, es distinto. No hay poderes absolutos en las urnas y no importa cuántas triquiñuelas se puedan hacer a nivel de Corte Suprema o de otras instancias, pero quien dicta al final las reelecciones o el continuismo o la dictadura o lo que sea es el pueblo hondureño. Si no es en las urnas, es en las calles. Rápidamente, don Olban, para concluir, ¿percibe usted ambiente en el pueblo hondureño para un continuismo o reelección alterna en la presidencia de la República en este país? Es que no hay ninguna justificación, Melvin, todavía. Mire, apenas a 10 meses del gobierno del presidente Hernández no le han dado tiempo ni de respirar, porque el problema del presidente Hernández no es político. El presidente Hernández tiene que ver la manera de darle de comer a este pueblo y sobre todo la manera de darle empleo a este pueblo. Esto es lo que yo, este desfile de diputados ayer por la Corte Suprema, lo quisiera ver. Este desfile en la 3 de Mayo, en la Flor del Campo, en la Rivera Hernández, buscando la manera en que la situación económica está lacerando las entrañas del pueblo hondureño. Eso deberían estar haciendo, no estar hurgando, destapando tumbas de donde solo huesos están saliendo y que, como repito, al principio indiqué que creí que este tema no iba a ser discutirse por lo menos mínimo en 50, 100 años. Gracias. Don Olban Valladares, analista político esta mañana en vivo desde el aeropuerto. Regresamos al estudio.